Ponte cómodo. Sí, abuelita. Muy buenas tardes a nuestro honorable auditorio que nos acompañan en una misión más de nuestro programa Lo que cuentan los abuelitos cuentan, proyecto que ha emprendido la DGEPO con el propósito de fortalecer y revitalizar nuestras lenguas originarias. Con ustedes, su amiga Aquilina López Mendoza. Yo como hasta cuando ya yo deña a vina nunca haga. Vina sakwa de ko cuenta kunde lo o ya cuento sakani ya hotel ni sa no. A nombre del director profesor Héctor Cruz Lomelí y los que integran la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca, le damos la más cordial bienvenida al compañero y amigo Omar Cristian Santos con la técnica de Cami Shibai, presentando su proyecto Palabra Antigua del Pueblo de la Lluvia, trabajo que nos trae el compañero en esta hermosa tarde. Y bienvenido sea profesor Omar Cristian. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo enorme a quienes siguen esta transmisión a partir de las páginas de la DGEPO, del CENCOS 22 y a través de la radio, porque esta tarde vamos a compartir historias, pero también una propuesta que puede aportar algunas ideas, sobre todo aquellos que hacen gestión cultural, mediación de lectura, formación de comunidades lectoras, aquellos que trabajan con pueblos originarios, para reconocer, hacer visible y valorar los conocimientos comunitarios, en este caso muy específico, las historias de tradición oral que nos dan identidad, porque ya lo de amarlas. Así que para comenzar, voy a contarles una de las primeras historias que dan vida al pueblo mixteco. Y esta historia es El Flechador del Sol. Mukashi, Mukashi. Había una vez. Cuentan y dicen los ancianos que hace mucho tiempo existió o existieron dos árboles. Dos árboles pero muy grandes. Pero no solo eso, se amaban con una locura que jamás se ha visto y que algunos dicen que quizá nunca se vuelva a ver. Pero entre ellos había un río envidioso, un río egoísta que no estaba conforme con este gran amor, porque él no podía encontrar algo que hacer, algo con quien vivir. Así que cada que estos árboles intentaban entrelazar sus ramas y entrelazar las raíces, el río se hacía más y más grande. Los árboles volvían a intentarlo y estiraban lo más que podían sus ramas y clavaban lo más profundo que podían las raíces. Y el río volvía a hacerse más y más grande. Sin embargo, los árboles no iban a cesar en su intento, así que lo intentaron una y otra vez hasta que un buen día, por fin, lograron entrelazar sus ramas y entrelazar en lo profundo sus raíces. Dicen y cuentan que de ese primer gran amor nació el primer hombre y la primera mujer mixtecos. Pero como suele suceder en muchos casos, los pueblos fueron creciendo y este pueblo que fundaron estas personas se llamaba Achutla. Y como cualquier otra ciudad, comenzó a tener más gente, comenzaron a explotar sus recursos naturales, ya no había agua, ya no había terrenos, ya no había comida, y comenzaron los conflictos entre ellos. Sin embargo, los abuelos que todo lo saben porque lo guardan en esa prodigiosa memoria y que se la cuentan entre ellos, se las cuentan a los demás, sabían que había una profecía. Así que caminaron hasta las afueras del pueblo para encontrarse con Sabuindana y decirle: tú que naciste entre las nubes,
Tú que eres el hijo de la lluvia, tienes la solución a nuestros problemas. Ve y busca terrenos donde tu pueblo pueda volverse a sentar. Sabindanda tomó su arco, tomó su flecha y comenzó a caminar. Caminó días y días y días subiendo y bajando montañas en busca de las mejores tierras para que pudiera por su pueblo. Hasta que un día llegó a un lugar lleno de lagunas, de ríos, de montañas, de terrenos para cultivar, de animales para cazar, de aves que cantaban hermoso y de cielos azules y transparentes. Un lugar donde llovía con esa frecuencia que alimentaba todo, que daba vida a todo. Lo que se le hizo raro fue que no había alguien que cuidara esas tierras, que tal belleza no se le podía haber escapado a cualquier persona, que es como para que ese pueblo o ese lugar ya hubiera sido habitado. Al menos es lo que él pensaba. Pero sobre él estaba el dueño, el sol. Y cuando el sol se dio cuenta de las intenciones que tenía Sawindanda, comenzó a lanzar sus flechas en formas de rayos para quemar todas las partes descubiertas del cuerpo de Sawindanda. Pero Sawindanda no se iba a quedar con los brazos cruzados y comenzó a disparar sus flechas hacia el sol, iniciándose así una guerra sin cuartel, una guerra sin tregua, para probar quién sería el que al final se quedaría con esas tierras. Conforme fue avanzando el tiempo, el sol se fue agotando y poco a poco fue cayendo tras las montañas. Dicen que el rojo de su sangre cubrió el azul del cielo y después cayó tras las montañas. Sawindana estaba feliz porque al fin tenía tierra para sus habitantes, tierra para sus paisanos, tierra para la gente de su pueblo. Pero el miedo anidó en su corazón y empezó a pensar, ¿y si se recupera? ¿Y si de pronto vuelve y quiere quitarme lo que ya le he ganado? Entonces se le ocurrió una idea. Volvió corriendo hasta el tierra que he ganado para ustedes. La tienen que cuidar. Pero la eran Y con estas historias, y como para rendir un homenaje a mis abuelos, decidí hacer un proyecto. Les voy a compartir algunas diapositivas para que podamos apoyar un poco esta explicación y poco a poco iré desgranando una serie de historias de esta comunidad para que nosotros podamos escucharlas. ¿Correcto? Esta historia se llama, bueno, este proyecto se llama Palabra Antigua del país, de Palabra Antigua del pueblo de la lluvia, Nusha Naa Nuñudau, y es presentado y elaborado por mí. La que sigue, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco de quién soy, qué hago, a qué me dedico. Y bueno, para empezar, yo soy docente, licenciado en educación primaria, egresado de la Normal Experimental de Tepozcolula. Hace ya 16 años comencé trabajando en la región de La Cañada, justamente en un pueblo originario que hablaban su lengua materna. Ahí estuve por 4 años y también soy mediador de lectura por parte del Programa Nacional de Salas de Lectura. Soy gestor cultural, la que sigue, por favor. Maestro en desarrollo educativo, especialista en educación artística
por la OEI, mediador de lectura y gestor cultural, les había comentado. Desde hace varios años he colaborado en asociaciones civiles que se encargan de formar comunidades lectoras como Libros para Pueblos AC y Niños Unidos al Progreso. He incursionado como narrador oral escénico en espacios como la Corporación de Radio y Televisión del Estado de Oaxaca y la Secretaría de las Culturas y las Artes del Estado de Oaxaca, mediador de la Sala de Lectura Río de Palabras, integrante del Programa Nacional de Salas de Lectura desde el año 2012, mismo año en el que gané el Premio Nacional de Fomento a la Lectura México Lee 2012, y desarrollo proyectos de formación de comunidades lectoras, fortalecimiento de identidades étnicas y promoción y difusión de la tradición oral de los pueblos indígenas en la Mixteca oaxaqueña. Este proyecto tiene que ver con el reconocimiento de los conocimientos comunitarios del pueblo de Santiago Tilantongo. Por favor. Estos conocimientos son generalmente negados en la escuela porque dentro del sistema, la diapositiva siguiente, la anterior digo, porque dentro del sistema se les obliga a los niños, o por lo menos cuando yo iba, a que abandonáramos esa mochila cultural que llevábamos cargando, que la dejáramos fuera del aula y que finalmente pasáramos para aprender lo que según el sistema era valioso. También yo creo que la historia y la memoria colectiva descansan fundamentalmente en la palabra oral y que son marcas notables de nuestra identidad. Para muchos pueblos originarios, y este es un punto como vertebral de este proyecto, es que los ancianos son depositarios de información y de sabiduría de la que los jóvenes carecen. De ahí que cuando muere un anciano es una verdadera pena porque es como ver una biblioteca quemarse. Yo ya no tengo a mis abuelitos, ya fallecieron los 4, y a veces me preguntaba, pero ¿cómo es que no me puse listo? ¿Cómo es que no se me ocurrió en ese momento que ellos escribieran en su lengua o que me dictaran y yo escribiera como ellos pudieran? A reserva de algunos como el himno nacional o como algún poema que mi abuelito me tradujo en algún momento, me interpretó cuando era más pequeño, pero de ahí nunca se me ocurrió registrar por escrito o en algún otro soporte las historias que ellos contaban. Porque finalmente contar las historias es una manifestación de la vida diaria y corren el riesgo de desaparecer con las lenguas que les sirven de vehículo. Por muchas cuestiones políticas y educativas en algún momento de la historia de nuestras comunidades, fueron obligados a olvidarse de su lengua materna. Muchos de ellos fueron golpeados, fueron discriminados, fueron avergonzados en la escuela por hablar su lengua materna. Y creo que con eso, con el olvido de esa lengua, también olvidamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y entonces la narración oral es otra manera de tender puentes porque conecta unas culturas con otras y no solo las conecta, permite ir al encuentro del ser humano. Así que los libros impresos muchas veces a estas comunidades no llegan por sus costos y su difícil distribución y se salva de la distribución de estos contenidos a partir de archivos portátiles y de la narración contenida en videos de las narraciones que se pueden distribuir en distintas redes sociales. Esta es como la importancia, creo yo, de documentar, de sistematizar estos conocimientos, porque además el relato favorece y forma la identidad cultural. Nosotros, o algún investigador dijo por ahí, que el hombre comenzó a caminar cuando comenzó a contar historias. Y yo creo que en este camino, en este andar, es donde se construyen nuestras identidades. La que sigue, por favor. Este proyecto se desarrolló en el estado de Oaxaca, México, particularmente en el municipio de Santiago Tilantongo, que es un municipio que tiene 19 agencias y 2 congregaciones. Está justamente cerca de la zona arqueológica de Montenegro y colinda con algunos otros municipios. Aquí la idea era conectar con la parte geográfica, esos espacios físicos que guardan un significado. Creo que es algo súper interesante porque
dentro de las comunidades todo tiene una explicación, todo tiene un nombre. El río se llama tal por esto y esto, o en ese río pasó esto, o hay una cuesta, por ejemplo, en mi comunidad que se llama Cuesta de Bala. Y entonces cuando yo preguntaba, ¿y por qué se llama Cuesta de Bala? Y mi abuelito decía, lo que pasa es que una vez tu tía fue a un baile, cuando regresó escuchó que unas balas pasaban sobre su cabeza y por eso se llama Cuesta de Bala, ¿no? ¿Por qué se llama Montenegro? ¿Por qué se llama la Laguna Grande? ¿Por qué se llama Tilantongo? ¿Por qué se llama el Cerro del Chocolate? Entonces, el espacio geográfico en sí guarda una serie de significados e historias que le dan cohesión a la comunidad, que le dan cohesión a la comunalidad como tal, y a partir de ahí se construye un pueblo, se construye una identidad. Entonces, a partir de este reconocimiento del espacio físico, pues está el fortalecimiento también del tejido social. Particularmente, particularmente hay una ranchería de Santiago Tilantongo que se llama San José Tres Lagunas, que ustedes pueden ver en el siguiente mapa, y lo más destacable es esta laguna. Se cuenta que habían 3 lagunas tan grandes como esa, y ustedes ahí, del lado derecho de la laguna que están mirando, hay un espacio grande que alguna vez también fue una laguna. Y dentro del monte hay otra laguna. Y cada una de esas lagunas tiene una historia, tiene un paso en el tiempo, tiene algo que contarnos. Pero ¿quiénes guardan esas historias? ¿Quiénes las tienen bajo su resguardo? Es lo que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. El propósito general de este proyecto pues, es fortalecer la identidad histórica y cultural del municipio de Santiago Tilantongo, Nochixtlán, Oaxaca, a través de la recopilación de historias de tradición oral para promoverlas y difundirlas a través de la narración oral escénica, particularmente bajo la técnica del Kamishibai. Y se desarrolló, bueno, antes quiero explicar el Kamishibai. El Kamishibai es una técnica de origen japonés que entró a México hace mucho tiempo, pero que tiene una historia muy particular. Para comenzar, el Kamishibai significa teatro de papel y se compone, o los kanjis que componen el ideograma se derivan de kami, que es papel, shibai, que es teatro, kyokan, empatía común, jardín de pasto, estar sentado. Entonces hay otro tipo de Kamishibai, que es el Kamishibai educativo, que tiene que ver con crear, con enseñar, y todo esto da como el teatro de papel que se disfruta en compañía sobre el jardín, más o menos algo de esta manera. Y está compuesto de los elementos que ustedes ven en pantalla. Hay una persona que cuenta historias que se llama Kamishibaya, hay un soporte o un teatrino desde donde se proyectan unas imágenes que se llama Butai, las láminas ilustradas que se llaman emakis, el yoshigi, que son estas maderitas que se suenan y que son un aviso, como lo hace el del gas o el del pan o el de las tortillas o cualquiera de estos que nos avisan que ya llegaron. Y tiene una particularidad, muchos de ellos tienen una caja de dulce bajo, porque surge más o menos en 1930 durante la Primera Guerra Mundial, y esta crisis económica que azotó sobre todo Japón. Los habitantes de Japón no tenían trabajo, no tenían dinero, y a alguien se le ocurrió que podía ir a vender dulces a las comunidades a cambio de contar historias. Así que aquellos niños que compraban dulces podían sentarse en primera fila para disfrutar de todas estas historias que el Kamishibaya les contaba. Después, el gobierno japonés retomó esta técnica al ver que era muy popular para ensalzar la identidad japonesa, para llevar soldados jóvenes a la guerra, con las consecuencias que ya conocemos. Pero justamente este aporte cultural que nos da Japón puede ayudar a la región mixteca a fortalecer su identidad cultural a pesar de ser lugares muy distantes. Se desarrolló el proyecto en un camino de la memoria, donde en primer lugar platicamos con los tesoros vivos, estas personas que guardan un montón de conocimiento. Después, estas historias que nos contaron se adaptaron, se hicieron nuevas versiones, después se interpretaron al mixteco, se ilustraron y finalmente se están difundiendo. El primer camino, el primer paso que dimos en este camino. Antes quiero compartirles esta cita que dice: el patrimonio cultural intangible está desapareciendo con la ausencia de los ancianos y la cada vez más preocupante migración de los jóvenes.
Es necesario fortalecer las identidades culturales, pues el brutal camino de mentalidad de quienes habitan comunidades como esta y bajo la influencia de medios masivos de comunicación solo augura una próxima desaparición de muchos conocimientos arraigados en ellas. En primer lugar, están las historias. La que sigue. Entrevistamos a personas de la tercera edad y quiero nombrarlas, a Demetrio Santos, que es el que ustedes están viendo en la imagen, a Guadalupe Santos Santiago, a Soledad Pedro López, a Guillermo Hernández Cruz, Catalina López Cruz, Felicidad Vicente, que es la señora que ven en la mesa, a Cristina Vicente, Fidelio Vicente Cruz, Natalia Pablo Cruz, Reina Hernández López. Aquí hay algo súper interesante. Estos tesoros vivos, estas personas que guardan tantas cosas que han construido de manera colectiva, que les contaron sus papás, que les contaron sus abuelos y que todavía los pueden traer a la actualidad, es lo que conforma nuestra identidad. Cuando estaba platicando con ellos, cuando se reunieron un grupo de personas de la tercera edad y empezaron a hablar de estas historias y yo intentaba darles como el pretexto para platicar, ellos empezaron a soltar y a platicar sobre una serie de cosas que nunca me hubiera imaginado, pero sobre todo hacían o tienen una memoria colectiva. Lo que a uno se le olvida, el otro lo complementa. Cuando uno dice, no, sí es verdad, a mí me pasó, yo lo vi un día que me puse borracho y que venía por tal lado, yo lo escuché, ¿no? Y alguien más puede decir, no, sí, es verdad, pero esa es otra historia, ¿no? O alguien puede decir, no, sí, esta historia sí pasó, es verdad, a la tía, a la hija de tal tía, ¿se acuerdan ustedes con la que jugábamos? Entonces empezaban ellos a reconstruir esta historia de su comunidad. Por eso es tan importante que en estas reuniones, en estos colectivos de ancianos, puedan hacerlo. Vamos a escuchar un segmento de lo que el señor Demetrio Santos nos platicó. Aquí estamos en uno de los pilares de la comunalidad que tiene que ver con la fiesta. Hay un problemita con el audio, pero bueno, yo les platico. Mientras ellos estaban comiendo, estaban platicándonos. Vamos a... No, pues... mientras estábamos platicando, mientras ellos contaban las historias y contaban sus recuerdos de infancia, poco a poco iban haciéndose presentes una serie de narrativas que ponían sobre la mesa y que tenían una relación muy estrecha con ellos, con su infancia, con su juventud, con su vida adulta, con los caminos y territorios que han recorrido. Como voltear a mirar a una montaña, como para decir, ahí pasó, como para ponerle un nombre, un lugar y un tiempo a estas historias que de pronto se querían escapar de su mente, pero eran atraídas por las palabras de los demás comensales que estaban ahí, de las demás personas que estaban platicando, recordando estas historias que en algún momento los unieron. Porque yo creo que la identidad tiene que ver con todo lo que nos contamos, con todo, con el hecho de hacer comunidad a través de las historias. Y que mucho tiempo, mucha vergüenza o se sentía pena de pertenecer a uno de estos grupos porque alguien se burlaba de nosotros, porque alguien nos discriminaba, ya no solamente por nuestro color de piel, sino también por nuestra lengua y luego por nuestro origen. ¿A cuántos de ustedes no escucharon? Al menos yo en mi infancia escuchaba decir, ¿y de dónde vienes? Seguramente te bajaron a tamborazos de tal lado, ¿no? Como si nuestras comunidades realmente no tuvieran un conocimiento que les permitiera pervivir y desarrollarse al interior de ellas. Sin embargo, estas historias quedan ahí, muchas ya se han olvidado por estas mismas condiciones. Y una de esas historias tiene que ver con que después de que el flechador del sol, después de que Zahuindala fundara el pueblo de Tilantongo, no todas las personas que venían quisieron trabajar. No todos quisieron quedarse en la comunidad. Algunos fueron al monte, algunos fueron a las barrancas, algunos se escondieron en las cuevas. Y una de ellas es Ñandú, la abuelita Nahual. Y cuentan que esta historia le pasó a José.
Un día José fue a traer leña, como muchos habitantes de estas comunidades, y por una u otra cosa le agarró la tarde. Le agarró la tarde justamente a medio monte. Y pronto el cielo se oscureció y se cubrió de nubes negras y a lo lejos se miraban rayos y truenos que predecían se acercaba una tormenta. Y por más que José le decía, caminen burros, caminen que se nos hace tarde, los burros, como siempre, lentos, tranquilos, sin ninguna prisa. Sin embargo, a José le comenzaba a entrar el miedo porque a lo lejos escuchaba cómo cantaba el tecolote y más allá, cerca del río, cómo gritaba la zorra. Y por más que se esforzaba en jalar a estos animales, ellos simple y sencillamente no le hacían caso. Cuando por fin llegó a la orilla del río, miró del otro lado y se dio cuenta de que había una casa y que dentro de los travesaños de las paredes de esta casa salían unas luces. Dijo, allí hay alguien, espero que me puedan ayudar. Así que empezó a gritar, tía, tía, pero nadie contestaba. Tío, tío, pero nadie contestaba. Ándele, burro, le decía. Pero los burros comenzaron a espantarse, pararon las orejas, se les encrespó el pelo y cada vez se jalaban hacia atrás. Ahora, ustedes, ¿qué cosa tienen? Camínenle, que se nos hace tarde. Didi, Didi, gritó. ¿Quién anda afuera? Contestó una voz desde dentro. Soy yo, me agarró la tarde a medio monte y mis condenados animales no quieren caminar. ¿No tendrá usted un rinconcito por ahí que me dé posada esta noche? En cualquier lugar yo me puedo acomodar. Usted no se preocupe. Hijo, ¿pero qué andas haciendo a estas horas? Tú bien sabes que es peligroso andar de noche. Ya sabes que anda el mal aire, algún animal que te puede picar. Amarra tus burros por acá y pásale, vamos a tomar un poco de café. José amarró su burro, quitó la carga, el fuste y finalmente pasaron a la casa. Alrededor de la fogata había una olla con un café caliente que le regresó el alma al cuerpo. Cenaron y después cada quien se fue a su rincón. Ellos agarraron su petate y se fueron a su lugar de siempre mientras él se quedó a dormir junto al fuego. Apenas le había agarrado el sueño cuando de pronto un ruido lo despertó. Y al voltear se dio cuenta de que la abuelita estaba parada justamente junto al fuego y comenzó a quitarse la ropa y a desbaratarse las trenzas una por una. Después se metió a la ceniza y comenzó a hacer una polvareda que todo quedó en oscuridad. Y después, cuando José pensó que todo había pasado, sobre él comenzó a recorrerle un escalofrío, de esos que van por toda su espalda hasta llegar a la nuca, y de pronto, simplemente sin más, sobre él saltó un coyote. Pero era un coyote de aquellos coyotes, un coyote grande y rabioso. Sus dientes blancos brillaban a la luz de la luna y esos ojos rojos, rojos que tenía, no los podía olvidar nunca. Cuando se dio cuenta, ese coyote salió al patio. José lentamente volteó, solamente para encontrarse frente a él con que estaba otro coyote esperando a este. Después voltearon y se perdieron en la oscuridad del bosque. José no podía dormir. Tenía mucho, pero mucho miedo y solamente estaba rogando y rezando a que amaneciera. Miraba por la puerta hacia el cielo para comprobar que eran las 4 de la madrugada y eso porque sabía que ahí estaba el soplador y el arado diciéndole la hora, pero finalmente no pudo conciliar el sueño. Conforme fue amaneciendo, se fueron iluminando unas figuras que venían del bosque. Y ahí venía la abuelita, cargando un venado de aquellos venados bastante grandes, y detrás de ella venía otro hombre cargando otro venado del mismo tamaño. El hombre agarró su camino. Sin embargo, José no podía mover un solo músculo hasta que de pronto, ¡ay, masita!, dijo cuando a ella le tocó su hombro. Al voltear, era el abuelito. No tengas miedo, mijo. Es la suerte de la tía. Si no fuera por ella, muchos animales que están en el bosque se terminarían muriendo de hambre o estarían haciendo daño por los cultivos. Ella va a traer los más viejos o los heridos o cualquiera que está haciendo mucho daño. No tengas miedo. Gracias a eso nosotros podemos comer carne todos los días. A veces cuando los animales se van, ella tiene que ir a un corral o a un rancho, pero no es de mala fe, es por necesidad. Después salió al encuentro de la abuela, la ayudó a traer
traer el venado a casa. Lo limpiaron y con eso hicieron una gran olla de consomé. Cuando el almuerzo estuvo listo, invitaron a José a sentarse al lado del brasero. La abuelita entonces le ofreció un plato de comida. Él al principio empezó a negarse. No, gracias, abuelita. Muchas gracias, pero no, la verdad es que ya está alto el sol y tengo que llegar al pueblo. Mejor otro día. Pero la abuelita insistió tanto que él terminó comiéndose aquel guisado, sin antes olerlo. Y ahí se dio cuenta que olía a yuquía, como cuando lavan los trastes y no los lavan bien o les queda ese olor a huevo. Era idéntico el olor que salía de aquel plato. Después, cuando lo probó, tenía un olor muy picante, algo que le escaldaba la lengua. Solamente probó un plato. Después se despidió y agradeció la hospitalidad de los abuelos para irse a enfustar el burro, a cargar su leña y caminar muy, pero muy, pero muy rápido hacia el pueblo. Cuando llegó, estaba conmovido. Era tal el susto que llevaba que uno de sus amigos tuvo que tomarlo del brazo para tranquilizarlo un poco, sentarlo, ponerle alcohol, darle un vaso de agua. Y cuando a él recuperó el conocimiento, les contó todo lo que les había pasado. Y les hizo la siguiente recomendación. Si un día alguien te invita de comer, huélelo bien. Si huele a yoquía o está muy, pero muy picante, y sea lo que te estás comiendo, fue cazado por un náhuatl. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Historias como estas se guardan dentro de estas memorias de los ancianos, pero al no tener una coherencia, pues, hacer regresiones, al olvidar algunos datos, se tienen que hacer ciertas adaptaciones para que puedan tener sentido, un sentido literario donde donde podamos nosotros comprender estas historias. Bueno, ahí está. Esta memoria es colectiva, esta memoria se resiste en la oralidad, por eso se llama de tradición oral, porque vienen desde las fundaciones. Nadie sabe quién las inventó, son anónimos, pero se sabe de qué pueblo son. Estas historias son un homenaje a quienes no están, porque hay una gran diferencia entre la palabra oral y la palabra escrita. Para poder hacer las adaptaciones, decía Andrés Enestrosa, la mitad de este material con que están compuestas estas historias fue inventada por los primeros mixtecos. La otra mitad la inventé yo. Inventé también una manera de narrarlas. Una vez que ellos nos aportan toda esta información y que son retazos de acá, retazos de allá, recuerdos de mi infancia, tuve que ponerlas en un texto y como estamos trabajando para finalmente hacer estas historias en Kamishibai, pues se tuvieron que fijar estas palabras en la escritura. Se elaboraron los guiones y a esos guiones se les pusieron las indicaciones de ilustración para que los que siguen en el camino, los que van a ilustrar estas historias, pudieran saber o pudieran tener estos elementos. Pero antes de eso, estas historias se tuvieron que interpretar. Nadia Newsabi dice que las lenguas no mueren, nosotros las matamos. Es una sentencia muy fuerte y dura, pero matamos las lenguas al no conocerlas y reconocerlas, al no nombrarlas, pero también podemos darle vitalidad, contribuir a que sigan caminando y cantando la memoria y el presente de nuestros pueblos indígenas, y una parte de esa contribución está relacionada con nuestro trabajo como gestores culturales. Yo diría como educadores, como maestros, como mediadores de lectura. Nuestro país es de los 10 países con mayor diversidad lingüística y cultural. En nuestro país se hablan 69 lenguas distintas y 68 de esas 69 son originarias. Hay 364 variantes agrupadas en 11 familias lingüísticas. Tenemos la álgica, la yutonagua, la cochimí-yumana, la seri, la otomangue, la maya, la totonaca tepegua, la tarasca, la mije soque, la chontal y la guave. Desafortunadamente, cada 2 semanas desaparece una lengua en el mundo. Y lo
preocupante en nuestro país es que después de la época colonial, entre el 65 y el 70% de la población nacional hablaba una lengua originaria. Al día de hoy, 200 años después, solo el 6.5 de la población nacional habla una lengua. Entonces tenemos un gran reto, tenemos una gran responsabilidad, porque el 60% de las lenguas nacionales están corriendo riesgo de desaparecer. Y con una lengua que desaparece, desaparece un pedazo de nuestra historia, desaparece un pedazo del mundo. Por eso para mí era muy importante que estas historias estuvieran interpretadas en la lengua del pueblo de donde provenían. Así que una maestra de educación indígena, que es maestra jubilada, que se llama Guadalupe Santos Santiago, que ella es originaria del pueblo de Tres Lagunas, de en Tilantongo, y que ha hecho trabajo de interpretación de distintos tipos de texto en lengua mixteca, como cantos, cuentos, crónicas, textos de historias, entre otros, utilizando el alfabeto mixteco y respetando las diferentes variantes, pues es la que podía entender muy bien estas historias, porque además en su vida ha participado de los distintos servicios que le ha otorgado su comunidad. Es originaria de esta comunidad, por lo tanto conoce estas historias, conoce los contextos, conoce el territorio y es quien hizo toda la interpretación de estas 10 historias que se recogieron de las tierras de los Ñusa. Una vez que están recogidas estas historias, el siguiente paso fue ilustrarlas. Se buscaron personas que pudieran hacer este trabajo en técnica libre, artistas diversos, para construir estas semakis, que es como se llama dentro de la técnica del Kamishiwaya estas láminas, porque en la parte de enfrente tienen la imagen, pero en la parte de atrás tienen el texto en español y en mixteco. Con estas imágenes se pretende hacer una galería virtual, pero para construirla se tuvo que trabajar a distancia. Estábamos en la pandemia, así que era muy complicado reunirse de manera personal, pero a través de estas instrucciones que se enviaron dentro del guión podían fácilmente hacerse. Los artistas que participaron en este trabajo fueron el maestro Ciro Neri López, a quien pueden seguir en su página de Facebook, Santiago Ruiz Santos, que también expone su trabajo dentro de su página de Facebook, y Diego Fabián Jiménez, que pueden encontrar en la ciudad de Nochixtlán, pero también pueden seguirlo desde su propia página de Facebook. El maestro Ciro es un artista de San Andrés Autla y él trabaja o fue preparándose de manera autodidacta y después participó en algunos talleres de plástica como el Rufino Tamayo y el del maestro Juan Alcázar. Él fue fundador del taller de artes plásticas en San Andrés Autla y ahí desarrolla talleres para niños de su comunidad, talleres con jóvenes, pero también imparte otros talleres en comunidades que así se lo soliciten. El maestro es muy talentoso, tiene una gran capacidad de interpretación, tiene una gran visión, tiene un estilo muy particular y yo creo que también pueden seguirlo, puede aportar mucho a estos conocimientos que nosotros pretendemos fortalecer desde la plástica. El chico que se llama Santiago Ruiz Santos él es de Tehuantepec. Él es un joven también autodidacta que dejó la carrera de ingeniería por dedicarse a lo que a él le gustaba, ¿no? Él comenta que de pronto tanto papeleo lo abrumaba, así que decidió mejor dedicarse a eso que amaba, que es representar la realidad. Él ilustró la abuelita Nahuala y actualmente él hace paisajes, hace imágenes religiosas y un sinnúmero de cuadros en distintas técnicas, principalmente el óleo, la acuarela, el acrílico, entre otras. Da talleres para niños y también ha sido jurado en distintos eventos, básicamente de CECITE, o que es convocado por la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca. Y finalmente un joven artista que vive en la ciudad de Nochixtlán, él se llama Diego, él recién terminó sus estudios de bachillerato, además de ser bailarín, él también pinta, ha obtenido algunos
reconocimientos por su trabajo como artista en algunas muestras pictóricas y ganador de algunos concursos, como lo hizo en sus años del estudio en el Cobao. Entonces, él también tiene una gran visión, un gran profesionalismo, un gran detalle en sus ilustraciones, y creo que podremos disfrutar estas historias de tradición oral acompañada de estas historias. Ahí ustedes están viendo la portada de una de ellas, que tiene que ver con el mal aire, que a mí se me hace una imagen bastante potente que atrae la atención de los pequeños y también de los adultos, y que nos refleja un poco la forma en la que vemos las cosas dentro de nuestro territorio. Una vez que se hicieron estas ilustraciones, bueno, les paso a contar otra historia. Y esta historia también me la contaron mis abuelos. Y tiene que ver con que dentro de esta comunidad hay una fuerte relación, una relación muy respetuosa con el medio ambiente, con la tierra, con el bosque, con las montañas, con los ríos. Y ellos creen que nuestras vidas están ligadas a la vida de seres silvestres o de seres que viven dentro de los bosques, que pueden ser plantas o animales. Y esta es la historia de la niña conejo. Dicen que había una vez una pequeña que estaba jugando como cualquier otra niña con sus muñecas en el patio, cuando de pronto, y así de la nada, enfermó. Una fiebre terrible comenzó a invadir su cuerpo. Y la niña, mientras deliraba, decía: me quemo, por favor, ayúdenme, que me quemo. Pero mija, si tú no tienes nada, no te está pasando nada. Y por más que la mamá le puso grilla, le puso hierba loca, le puso fomentos de agua fría, la niña no se curaba. Pronto comenzó a aparecer sobre algunas partes de su cuerpo algunas ampollas, como si ella se estuviera quemando. La fiebre era terrible. La madre, muy asustada, tomó a su hija en brazos y fue corriendo a ver a la curandera más anciana de la comunidad. Y ella tomó un puñado de conchas, la puso sobre un pañuelo y le escupió al alcanfor, porque ellos creen que las conchas saben lo que ha pasado, pero también saben lo que va a pasar. Así que, mientras le pasaba las conchas por el cuerpo, la anciana escuchaba lo que las conchas le decían. Cuando terminó, abrió el pañuelo sobre el suelo, le prendió fuego y aparecieron unas llamas. Y las llamas confirmaron lo que las conchas le habían dicho. Tu hija está muy mal. Unos hombres de aquellos que no tienen juicio ni beneficio fueron a intentar sacar su tona. Le prendieron fuego y por eso tu hija tiene tanta fiebre. Si no encuentran a tiempo a ese pobre animalito, lo más probable es que tu hija los abandone. La madre tomó con desespero a su pequeña y regresó a casa. Le contó a su esposo lo que ella le había dicho y con ayuda de sus vecinos, corrieron al monte. Anduvieron entre barrancas, entre la palizada, fueron a las cuevas, entre ríos y demás, pero no encontraban. Desanimados, decidieron sentarse en un pretil. Y ahí estaban cuando al fondo, al final del pretil, vieron que había señas de fuego. Se pararon corriendo y fueron a quitar de inmediato una a una las piedras que estaban ahí. Era una pequeña cueva a la que le habían metido palos para intentar sacar al animalito que ahí vivía. Al final, hondo, pero muy hondo, lograron encontrar un pequeño conejo totalmente quemado. Alguna vez él fue blanco, pero con esto estaba a punto de morir. El padre lo tomó y lo llevó a casa. Lo curó, lo alimentó, lo quisieron. Conforme fueron pasando los días, el conejo fue sanando y también la hija. Al final, el conejo regresó corriendo a casa y la niña regresó corriendo a sus juegos. Eso es lo que cuentan. Y por eso muchas de las personas de estas regiones se contienen de matar a los animales, como dicen por acá, a lo loco. Pero continuamos con este proyecto que tiene que ver con estos conocimientos que nosotros estamos tomando de la tradición oral y que una vez que fueron ilustrados, pues entonces se comenzó a hacer la difusión. Ya para hacer la difusión se hicieron las presentaciones virtuales, se están haciendo
presentaciones virtuales a través de Zoom y en grupos reducidos. También se hicieron presentaciones presenciales. Y esto es súper maravilloso, súper increíble para mí, porque ver la cara de los niños, ver la cara de los adultos, disfrutar estas historias que son de su comunidad, que seguramente las han escuchado en otra forma literaria, pero las han escuchado. El estar atentos, el asustarse con alguna de estas historias, el reconocer los lugares donde pasaron, el voltear y decir, sí, se parece a tal o de pronto escuchar que una mujer, por ejemplo, que estaba escuchando estas narraciones, asentía con la cabeza para decir, sí, es verdad, eso también a mí me pasó, o eso también yo ya lo había escuchado. Entonces, una de las primeras formas fueron estas presentaciones presenciales, esta devolución cultural. Son las historias de la comunidad. Se les devuelve a ellos en otro formato, en otro soporte, pero finalmente les pertenecen. Uno hace el trabajo literario, pero la idea, el conocimiento es de ellos, a ellos les pertenece. Entonces, se les devuelve en esta presentación, pero también se les devuelve en un documento, en un archivo electrónico que una vez que esté conformado, se les da a sus autoridades para que ellos lo incorporen a su biblioteca escolar, a su agencia, a su biblioteca pública o a donde puedan tener acceso a estos conocimientos. Una segunda forma de difusión tiene que ver con las presentaciones virtuales. Y estas presentaciones virtuales se hacen a través de Zoom con un grupo reducido de personas, de participantes, para que puedan escuchar estas historias. También estas presentaciones virtuales se transmiten a través de Facebook y a través de YouTube. Otra forma de difusión tiene que ver con las presentaciones virtuales del proyecto. Yo creo que a veces tenemos la idea, pero para concretarla necesitamos como escuchar que alguien más ya lo haya hecho o puede ayudarnos que alguien más ya lo haya hecho. Entonces, esta es mi contribución para todos aquellos que intentan hacer este ejercicio dentro de sus comunidades. Nuestros pueblos están llenas de historias, nuestros pueblos están llenos de estos conocimientos y puede que nosotros también podamos recogerlos para podérselos devolver, para poderlos plasmar, para que la palabra no se la lleve el viento y que finalmente, tomando forma en la escritura, puedan pervivir por mucho más tiempo. Otra forma de hacer esta difusión tiene que ver con algunos soportes que se están creando, que son los repositorios. Una vez que estén integradas todas estas historias, se va a hacer una galería virtual como la que están viendo en pantalla, donde van a encontrar ustedes los textos, pero también van a encontrar los videos. Entonces, esta es la forma en la que se van a estar distribuyendo estos contenidos y también vamos a la que sigue. Se van a estar distribuyendo a través de redes sociales. Y dentro de estas redes sociales tenemos básicamente tres, que es la sala de lectura Río de Palabras en Facebook, Río de Palabras, sala de lectura en Instagram y Río de Palabras, la sala de lectura en YouTube. Y este proyecto se realiza con el apoyo del proyecto de apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales del FONCA, quienes apoyan la realización de este tipo de iniciativas que pueden fortalecer las identidades de nuestras comunidades. Aquí sigue, por favor. Bueno, antes de cerrar, les voy a compartir una última historia. Y que tiene que ver con que a veces hay cosas que no se creen. Hay cosas que se cuentan en los pueblos y que a veces no se quieren creer. Una panadería. Excelente, ¿dónde? Y esta historia se llama Shani Kiki, el cazador, el que maltrata a los animales. Se cuenta que había una vez un niño de aquellos niños que son súper traviesos y que le encantaba mirar el sufrimiento de los animales. Pateaba a los perros, dicen que le ponía bolsas en la cabeza para disfrutar cómo se asfixiaban. Le tapaba los ojos a los burros para llevarlos al campo y ver cómo se caían. Le encantaba llevar
ir a cazar a los pajaritos y matarlos sin razón. Cuentan que un día fue al campo y mató tantos pájaros carpinteros que el suelo quedó cubierto por el cuerpo de estas aves. Dicen también que una gota de la sangre de los carpinteros le cayó en el ojo y con el tiempo lo tuvo que perder y en su lugar tuvieron que colocar un ojo de vidrio. También cuentan que un día llevó a su perro a una barranca y que el perro sacó un montón de comadrejas a las que mató. Nadie se comió ninguna sola comadreja. Sin embargo, estaban todas tiradas y estaban tiradas por todos lados. La abuelita le decía, hijo, ya no hagas eso. Te va a castigar el señor del monte. Te va a castigar el chaneque. Y él decía, ay, qué chaneque. Creencias de estas abuelitas. ¿Dónde van a creer estos que existe un chaneque? Como si fuera yo a estar creyéndole las cosas. No lo creyó el día que lanzó tantas piedras a la laguna y le dio por la noche un dolor de estómago, pero insoportable. No lo creyó también el día que fue a cortar con su machete los nopales y todo el brazo se le llenó de granos. No lo creyó. Así que una mañana, apenas había salido el sol, la neblina cubría el cielo. Dijo, este día va a ser un día muy bueno para mí. Cuentan que cuando la neblina sube por el cerro es porque están naciendo los venados y los conejos. Así que seguramente hoy voy a atrapar a más de uno. Tomó su rifle y agarró camino. Pero justo al entrar al bosque, descubrió que estaban unos pájaros parecidos a los anates, pero de color azul. Por esos rumbos les llaman chulis. Y los chulis comenzaron a gritar en su forma y en su modo. ¡Ahí viene el cazador, escóndanse! ¡Ahí viene el cazador, escóndanse! Y todos los animales del bosque comenzaron a correr. Y el cazador decía, ¡cállense, chismoso! Que hoy tengo que llevarme una buena presa para la casa. Pero los chulis seguían gritando. Y era una bandada que conforme el cazador avanzaba, los chulis levantaban el vuelo y se volvían a parar adelante. El cazador avanzaba, los chulis volvían a levantar el vuelo y se paraban adelante. Hasta que al fin, en la última parada que hicieron los chulis y levantaron el vuelo y se fueron hacia el bosque, el cazador miró a lo lejos una silueta. Una silueta que apenas se distinguía entre la neblina. Era un venado hermoso, grande, con una cornamenta bastante impresionante. Así que tomó su rifle, apuntó y disparó. Y el venado desapareció. El cazador entró al bosque corriendo para perseguirlo y más adelante el venado otra vez se volvía a mirar entre la neblina. Así que el cazador tomó el rifle, le apuntó y le disparó. Y volvió a correr tras el venado que había desaparecido de nuevo entre la neblina. Para cuando le dio alcance, el venado estaba tirado en el suelo y junto a él estaba un abuelito. Tío, deje usted ese venado, porque es mío, lo vengo siguiendo desde quién sabe dónde. No se lo vaya usted a querer llevar. ¿Pero qué cosas dices? ¿Ya viste lo que has hecho? ¿Tú crees que los animales no sienten? ¿Que tú no tienes corazón? ¿Nunca has pensado que también ellos tienen familia, que también alguien los espera? Mira lo que has hecho. Cuando miró hacia alrededor, había muchos venados, todos lastimados. A algunos les salía sangre del cuello, a otros se les estaba pudriendo la pierna, otros ya no tenían un ojo, otros estaban totalmente cojos. ¿Ya viste lo que has hecho? Todo porque los lastiman y los dejan así, ni siquiera los persiguen para asegurarse de que hayan muerto y llevarlo a casa para comer. Pero mira, te propongo un trato. Te voy a dar cualquiera de estos venados, el que a ti te guste, a cambio de que me ayudes a curarlos. El cazador aceptó y tomó un poco de trementina, un poco de hierba loca, un poco de escobilla y comenzó a poner los fomentos sobre las partes lastimadas de los animales. El tiempo se pasó muy, pero muy rápido y terminó pronto. Después decidió irse a casa. Hasta se le había olvidado la promesa que el anciano le había hecho, así que tomó sus cosas y se fue. Pero cuando fue entrando al pueblo, se dio cuenta de que algo raro pasaba, que las cosas ya no eran las mismas, que todo había cambiado. Achis, achis, ¿cómo es que ahora hay carros? ¿Cómo es que ahora hay casas que tienen techo de cemento?
¿qué pasó con mi casa? Me habré equivocado de pueblo. Pero en el camino se topó con unos jóvenes. Oigan, muchachitos, ¿no saben dónde vive la tía Juana? ¿Qué Juana? Preguntaron ellos. Juana. Pues Juana, la panadera. Juana, la panadera. Sí, sí sabemos dónde vive. Pero ¿y usted quién es? ¿Cómo que quién soy? Pues soy su esposo. ¿Qué no están viendo? ¿Su esposo? Pero si el marido de la tía Juana hace 20 años que se fue, ya nadie supo nada. A ver, llévame. Y cuando lo llevaron a lo que había sido su casa, salió a recibirlo a su esposa. El tiempo había pasado en un santiamén. Quien por la mañana había sido una joven, ahora era una anciana arrugadita, arrugadita, arrugadita. Y sus hijos ya eran todos unos jóvenes. Cuentan y dicen que son lecciones que te da el Señor del Monte, ese al que le llaman chaneque. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y bueno, quiero agradecer la asistencia de Shinin Romero Ajunques, desde Baja California Sur, de Rachel Julián San, de Gillo Zapata, de Joshua Ballesteros, de Dianita Santiago y de Gabriela García, quienes nos han estado acompañando en esta transmisión. Y también de Vicente Santiago, de Carlos Azul, y muchísimas gracias por las felicitaciones. Con esto termino la exposición de este proyecto, sin antes decir que, pues bueno, estas historias que no tendríamos que olvidar, porque si las olvidamos, también olvidaríamos quiénes somos, también olvidaríamos de dónde venimos y también olvidaríamos a dónde vamos. Así que mantener la memoria viva de los que ya no están construye una casa de palabras, un lugar donde los niños y los adultos podamos sentirnos cada vez más seguros. Porque lo único que tenemos de cierto es que en esta vida todos somos un cuento. Y los cuentos mejor dicho, no son solo cuentos, son más que la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Omar, por las maravillas narrativas que en esta tarde nos ha traído. La verdad, son narrativas tan interesantes que pues a veces a lo mejor no lo rescatamos, o la juventud de hoy ya no lo quiere rescatar, pero esa es la finalidad de que estamos hoy en esta tarde, para todos aquellos que nos están observando, nos están viendo, pues que la cultura de nuestro pueblo es muy riquísimo, porque tiene tantas cosas tan maravillosas que pues a veces nosotros también como adultos a veces ni la conocíamos, no las conocemos, ¿verdad? Pero gracias a nuestros abuelos, a los ancianos que pues todo ese conocimiento lo tienen, pero como ya decía usted, ya queda en nosotros esa gran responsabilidad de continuar rescatando nuestra lengua originaria. Gracias en verdad, profe, por esta compartencia, por esa palabra que nos ha traído usted en esta tarde. Y pues tengo unas preguntas que hacerle, ¿no? Si nos puede dar la respuesta, profe. La primera pregunta es, ¿cómo se creó su proyecto? Bueno, este proyecto surge justamente porque en la pandemia muchos abuelitos fallecieron. De mi comunidad, de mi pueblo de San José Tres Lagunas, muchos murieron por cuestiones de salud, pero también ya en años anteriores mi mamá estuvo trabajando con los adultos mayores y veíamos que de pronto perdían la memoria, de pronto enfermaban. Yo decía, pero ellos saben muchas cosas, ellos guardan en su memoria historias que en algún momento decía, son historias bonitas que a los niños les van a gustar. Pero poco a poco fui reconociendo que esas historias nos dan identidad, que esas historias nos alimentan el autoestima comunitario. Y entonces fue ahí donde surge la idea del proyecto. Donde antes de que mueran, donde antes de que se vayan, desde antes de que pierdan la memoria, es necesario ponerla
en un soporte cual sea, en una entrevista, en un video, en un cuento, en un texto como tal, pero que esté esa memoria colectiva presente hasta el día de hoy. Muy bien, profe. Gracias por su participación. Oiga, ¿y cómo se consolidó el colectivo? Yo formo parte de un colectivo que se llama Colectivo Cuenteros por la Paz, y este colectivo surge justamente a principios de hace 2 años, integrado por maestros de diferentes niveles y entre ellos maestros que trabajan en educación indígena. Poco a poco nos fuimos capacitando como colectivo y algunos de nosotros nos capacitamos en otros espacios con otros maestros y fuimos contando historias. Nosotros trabajamos básicamente con historias de tradición oral, contamos historias de nuestros pueblos. Mucho del tema que nosotros abordamos es ese. Poco a poco vamos como encaminándonos, vamos intentando ofrecer mejores cosas a quienes nos escuchan, sobre todo a las infancias, que nos parece muy importante compartir la palabra con ellos. Oh, qué bien, profesor, qué bien. Bueno, cosas, la verdad, cosas maravillosas, ¿verdad? Que vemos que lo que ha hecho usted ya me imagino, es un gran trabajo, ¿no? Que se ha venido haciendo con su proyecto. Pues muchas gracias, profe. Última pregunta. ¿Y cuáles han sido los alcances, las limitaciones o las reorientaciones? Bueno, la verdad es que este es un proyecto que está ahorita conformándose como tal, está creando los contenidos, está haciendo actividades como estas de presentación, pero normalmente la actividad de narración tiene un alcance ya no solo nacional, ya no solo estatal, sino internacional. Y creo que en cuestiones de tradición oral hemos llegado hasta la Patagonia, hemos compartido historias con países como Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia. Y hay algo súper interesante, porque en Oaxaca, o al menos yo pensaba en algún momento, hay una historia que recogimos que es de la víbora, la culebra bebe leche, esta culebra que toma la leche de las madres que se están amamantando, mientras con su cola le da su cola al bebé para que no llore. Yo decía, pues es que esa historia es de mi pueblo, ¿no? Porque yo no la había escuchado en otro lado. Pero en una compartencia justamente como esta, con personas de Perú y de Argentina, decían, pero es que en Perú se cuenta una historia muy parecida. También en Perú contamos una historia de una culebra que toma la leche de la madre mientras que con su cola en la boca del bebé hace que no cante, que no llore. Y en otro evento igual de compartencia de virtual, platicando con educadores de Argentina, yo contaba el cuento del armadillo, del traje del armadillo, ¿no? Y cómo es que en este traje del armadillo se representa la forma textil de algunos artesanos de Oaxaca, y yo hablaba con mucho orgullo de este armadillo, ¿no? Y decían, pero es que también acá en Argentina hay muchos cuentos que hablan del armadillo. Y entonces me entró como la espinita de decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué historias que según yo son de este pueblo que está súper lejos de la ciudad, también están tan lejos como Perú, como Bolivia, como Argentina? Y entonces hay una investigadora boliviana que habla sobre este tránsito de las historias, pero que se dio a raíz de el comercio que se estableció en la época prehispánica. Cuando estos comerciantes de diferentes regiones de nuestro país, sobre todo aztecas, mexicas, iban a comerciar a estos países, escuchaban historias de allá y las traían hacia acá, o llevaban historias de acá y las contaban allá, y entonces se hacía como este intercambio cultural y un enriquecimiento cultural que permite ahora reconocer que hay historias que creemos que son muy mexicanas, pero que se cuentan en otras partes de Latinoamérica. Entonces, el hecho de llegar con estas narrativas tradicionales, el hecho de primero, de hacernos conscientes como comunidad que estas historias forman parte de nuestra vida, parte de nuestra historia, que nosotros las valoremos y que las reconozcamos y que digamos, eso es mío, eso me identifica. El flechador del sol es de mi pueblo, miren, están hablando de mi comunidad. Esa víbora también es de mi pueblo, esa laguna es del rancho donde yo soy.
y decirlo con orgullo, primero lo valoramos nosotros y después lo comunicamos a los demás, para que los demás se hagan visibles de nuestra existencia, para que los demás sepan que nosotros vivimos y que resistimos al colonialismo, que resistimos al imperialismo, que resistimos al capitalismo a través del fortalecimiento de nuestra identidad desde, quizá pueda verse como un pequeño grano de arena, pero la playa está hecha de granos de arena, ¿no? Poco a poco podemos hacer lo que podamos por nuestras comunidades, siempre y cuando fortalezcamos esta comunalidad. Desde la fiesta, desde el trabajo, desde las historias, desde donde sea que los veamos, es importante escucharnos, pero también, y conformarnos a través de estas historias, pero también es importante platicar con nuestros abuelos. Yo entiendo que para muchos y en esta dinámica económica, política y cultural que vivimos, esta dinámica social, a veces estamos tan ocupados que no nos damos el tiempo de hablar con las personas mayores que habitan en nuestras comunidades. Ellos quieren escucharnos porque me consta que las personas mayores quieren ser escuchadas, quieren de pronto encontrar un depósito donde vertir todo ese conocimiento que saben que no se lo pueden llevar a la tumba, o que si se lo llevan se va a perder con ellos. Y muchos de ellos quieren contribuir también a este fortalecimiento identitario. Entonces yo creo que podemos escucharlos si tú que me estás viendo eres maestro, o eres gestor cultural, o eres un niño, o eres el hijo de alguien, busca a tus abuelos, y si tus abuelos ya no están, busca a otros abuelos, seguramente te van a contar estas historias. Hazlo con tus primos, con tus abuelitos mayores, bueno, no sé, es que hay tanto que podemos aprender de ellos, no solamente historias, también formas de ver el mundo, formas de habitarlo, formas de comer, formas de relacionarse, formas de hacer fiesta. No sé, yo creo que ahí por eso le digo, hay un tesoro vivo que nos puede permitir conformarnos nuevamente como comunidad. Claro, profesor, la verdad que son muchas las enseñanzas que nos trae nuestro pueblo. Aquí es cuestión, ¿verdad?, de trabajar y de rescatar esas culturas de nuestros pueblos, porque la verdad, los ancianos traen sin fin de enseñanzas, pues, pues no nos queda más que, pues, continuar con ese rescate de nuestra lengua originaria. Bueno, profe, usted ha impactado al público presente y le hacen una pregunta. ¿Dónde lo pueden ver y escuchar? En la página de la Sala de Lectura Río de Palabras, en el canal de YouTube, Sala de Lectura Río de Palabras, en Instagram, Río de Palabras, Sala de Lectura, o en mi perfil personal, Omar Cristian Santos, que es donde van a estar distribuyéndose estas historias y pronto van a salir las convocatorias para las funciones virtuales por Zoom con cupo limitado para que nos podamos escuchar bien. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su respuesta y muchísimas gracias, en verdad, por su participación con el colectivo de JEPO en esta tarde que usted lo ha hecho. Le agradecemos infinitamente, profe. Muchas gracias. Bueno, algún compañero que quiera participar, que quiera hacerle alguna pregunta al profesor Omar, tiene la libertad de hacerlo. Si no, pues, damos la palabra a la maestra Rocío que quiera participar, hacerle una pregunta al profe Omar. Sí, gracias, maestra Quirina. Pues estamos escuchando, ¿no?, la participación del compañero Omar. Yo creo que nos ha dejado claro la intención de su proyecto y sus alcances, ¿no?, que él ya tiene, y que, pues, ¿qué más pudiéramos preguntarle? Lo hemos acabado de ver y tiene, la verdad, un buen trabajo que va enfocado sobre todo, ¿no?, a lo que siempre como colectivo de JEPO se ha dicho y se ha emprendido, que es seguir fortaleciendo nuestras lenguas originarias
a partir de las narraciones y sobre todo este programa, lo que cuentan los abuelitos cuentan. Gracias, maestro Omar. No, Gracias, muchísimas maestro. gracias a Gracias, ustedes. maestra Rocío. Pues nuevamente, profe, muchísimas gracias. Pues tiempo nos faltaría para seguir platicando, seguir escuchando sus narrativas. La verdad trae muy bonitas narrativas, pero nos faltaría tiempo. Le agradecemos y pues si no hay alguien más que vaya a participar, pues como todo, ¿verdad? Todo tiene un comienzo y un final. Y vamos a dar la palabra de agradecimiento a nuestro director, el profesor Héctor Cruz Lomelí. Adelante, profe Héctor. Hanten chobat, hanaap, hanadej, hateyap, hatahok, tekapsmiyay. Paye, tzitengajne yachtobaten, tzitengajne yachtazpuk. La palabra de nuestros abuelos, de nuestros padres, tiene mucho valor. Por eso debemos de escucharla, fortalecerla y darles el valor que se merece, ¿no? En este espacio que dice lo que cuentan los abuelitos cuentan. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, quienes nos escuchan en las distintas redes sociales. A nombre del colectivo de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca, agradecemos en primera instancia a cada uno de ustedes que nos acompaña y principalmente agradecemos al profesor Omar Cristian Santos, quien el día de hoy pues, nos vino a presentar su proyecto, a dialogar con nosotros respecto a lo que ellos están favoreciendo como colectivo, en donde, como se refería, ¿no?, el valor que le debemos de dar a la palabra de nuestros ancestros, a la palabra de nuestros padres, de nuestros hermanos, a lo que milenariamente nos vinieron propiamente transmitiendo de generación en generación, a través de las narrativas, a través del diálogo, a través de la plática, como parte de los saberes, de las experiencias, de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de ver el mundo y de comprender o interactuar en ese mundo, el que es nuestro, en donde se sustentan nuestras raíces, que constituyen la base de nuestras culturas, de nuestras identidades y sobre todo que se comunican a través de nuestras lenguas originarias, en razón de nuestros pensamientos, sentimientos y, como lo decíamos, cosmovisiones. Por esa razón, compañero Cristian, a nombre del colectivo de JEPO, agradecemos infinitamente que nos haya compartido en este espacio su palabra, sus vivencias, sus saberes, sus investigaciones, la sistematización de los mismos y propiamente la difusión en cada uno de los espacios. Así como usted lo venía planteando, desde unas culturas lejanas, cómo esa técnica, esa estrategia de favorecer la narrativa hace la adecuación en este espacio y a través de ello le da vida pues a las palabras, a nuestras narrativas comunitarias. Sin duda alguna, lo que hoy nos estuvo compartiendo en razón de las narrativas comunitarias, como es el flechador del sol, la abuela Nahuala, la niña conejo, el cazador, quizás en otros momentos ya tuvo la gentileza de compartirnos, pero el día de hoy decíamos, estamos comprendiendo la esencia que tienen las narrativas y el proceso en donde usted propiamente, colectivamente, con el proyecto que están presentando y que implica el trabajo colectivo de otros compañeros, pues tuvieron la gentileza de ir investigando, porque fue parte de la investigación a través de los poseedores de saberes. Y como bien lo dice, los orígenes de su proyecto ante la preocupación que los poseedores de saberes se nos están adelantando en el camino. Y con ello, lo decía en un principio, se llevan esos conocimientos que son fundamentales, transmitirlos y compartirlos con nuestros hijos, con nuestros nietos y con la sociedad en general para que se logren preservar. En esa consideración, pues agradecemos infinitamente, como lo planteó, a los maestros que le han dado vida a través de la representación a estas narrativas comunitarias, como es los maestros en pintura, que es en artes, mejor dicho, Ciro Neri López, Santiago Ruiz Santos, Diego Fabián Jiménez, ¿no? Nuestra gratitud por representar la palabra. Recordemos que los textos hoy en día, todo lo que tenga representación, que tenga significado y que emita propiamente un mensaje o promueva la generación de un diálogo, es la memoria física que le da vida a nuestras lenguas. En esa misma consideración agradecemos infinitamente a su señora madre, la señora Guadalupe Santos Santiago,
profesora jubilada de nuestro nivel educativo, que a través de ese compromiso con su cultura, propiamente con la comunidad, a través de esa preocupación de lo que nos presentaba usted, de la situación actual de nuestras lenguas a nivel internacional, a nivel nacional y propiamente en nuestro contexto local, viene la preocupación de que nuestras lenguas pervivan, de que nuestras lenguas se revitalicen y por supuesto, se le dé la funcionalidad correspondiente con el valor, decíamos, que se merece, un idioma autóctono. Por esa razón, a la maestra Guadalupe Santos Santiago, pues nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, que también nos ha acompañado en este espacio, compartiéndonos su palabra, por darle vida a los saberes de nuestras comunidades. Y en esa consideración, también en este espacio, agradecemos infinitamente al colectivo Cuenteros por la Paz, que también nos ha acompañado y del cual forma parte usted, por tener esa preocupación, ese interés, no únicamente que en estos tiempos de pandemia permitirle pues a los niños tener un aliento, sino que a través de ello darle vida a lo que es nuestro. Y con mucho afecto para todos los compañeros del colectivo de Cuenteros por la Paz, nuestra gratitud a nombre del colectivo de GEPO. Y maestro Cristian, también en ese sentido, queremos agradecer infinitamente al profesor Wilber Santiago Valdivieso, que es el titular de CENCOS 22. Él es el titular propiamente de prensa y propaganda, con su colectivo de nuestra sección 22, con su colectivo de CENCOS 22, que también incluye Radio Plantón, y en este caso también la transmisión de Radio Asunción y propiamente la de GEPO, por permitir que sus voces, sus saberes, lleguen a diferentes espacios de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y rompan las barreras culturales a través de propiamente estén llegando a otros países. Con mucho afecto para usted, maestro Omar Cristian Santos, y para todos los que hacen posible que este programa tenga vida, pues decíamos, represente el espacio de fortalecimiento de la educación comunitaria, de la educación propiamente de nuestros pueblos originarios, y nos llena de gratitud saber que en este proceso usted estuvo dándole vida funcional a lo que es la flor comunal, a nuestro plan para la transformación de la educación en Oaxaca, nuestro documento base que representa nuestro nivel, y gran parte de ello, como lo refería, a la canasta de actividades comunitarias que también tiene conocimiento y la importancia de nuestras narrativas. No nos queda más que nuevamente rendirle, como se dice, honor a quien honor merece, y en esta ocasión, maestro Omar Cristian Santos, con gratitud para usted y para cada uno del colectivo que hace posible que esto sea una realidad. Excelente tarde-noche a todos. Gracias por escuchar. Gracias, gracias. Gracias, profesor Lomelí. Muchísimas gracias. Naomi, ¿te gustaron las narrativas que hoy nos trajo nuestro amigo Omar? Sí, abuelita, estuvieron muy bonitos. Ojalá a todos les haya gustado. Sí, mi niña, pues todo estuvo muy bonito, mi niña. Espero que todo el público haya puesto mucha atención a nuestro amigo Omar, porque hoy nos trajo verdaderamente muchas cosas bonitas donde tenemos que valorar nuestra identidad, que es algo muy importante como oaxaqueños. Sí, abuelita. Despídete de tus amigos y tus amiguitas. Amigos y amigas, agradezco su participación con nosotros. Los invito para que el próximo viernes nos acompañen y disfrutemos lo que cuentan los abuelitos cuentan. Agradezco a la página de la de GEPO, CENCOS 22, Radio Plantón y la estación La Voz de la Montaña. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mijita.